Un 11 de junio de 1580, Juan de Garay fundaba la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, hoy llamada simplemente Buenos Aires. Desde aquella fecha se inicia un ida y vuelta sin retorno. Vascos, leoneses, castellanos, extremeños, andaluces, catalanes, asturianos, gallegos, hombres y mujeres de todos los rincones de la península llegaban para poblar y construir nuevos horizontes. En aquellas lejanas tierras, en aquellas salvajes pampas, nacerán sus primeros hijos, los criollos. Así empieza esta emocionante historia que aún no ha terminado. La historia de los que llegaron y se quedaron para echar raíces. San Miguel de las Dueñas, Bierzo, de Leiro, de Ribadeo, de Lalín, Punxín, Blanes, Monforte, Vigo, Lugo, de Celanova, en Friol, Vigo, de Reboledo, Celanova, Lugo. Señores pasajeros, les damos la más cordial bienvenida a la ciudad de Buenos Aires, donde con gran tristeza les debemos anunciar el fallecimiento de doña Eva Duarte de Perón, Evita. Chicos, vestiros, que vamos a salir. Oye, Joaquín, Lucía, vamos que llegamos tarde al cine. Bueno, somos Lucía, Joaquín, dos hermanos, hijos de inmigrantes españoles, que juntos formamos un grupo artístico que se llama Pimpinela. Oye, Manolo, échame una mano, hombre, que no puedes solo, ven. Claro que no puedo solo. ¿Tú estás bien? Vamos. Bueno, nuestra familia comenzó en España, ¿no? Nuestro padre era asturiano, de un pueblo muy pequeño en Pola de Somiedo que se llama La Bustariega. Muchos hermanos, uno de ellos fue el primero que vino a Buenos Aires, Argentina, y después fue trayendo a todo el resto. El segundo fue nuestro padre, Joaquín. Comenzaron como gastronómicos. En ese momento se usaba mucho ponerse en sociedad, ¿no? Un grupo de españoles tenían porcentajes en distintos restaurantes y bueno, y eso empezó a hacer nuestro padre. Después él vino en el año 48 y en el año 52, después de 4 años de novio por carta, de noviazgo por carta con nuestra madre, leonesa, le propuso matrimonio y vino a casarse a Buenos Aires y llegó en el año 52. Así que eso fue el inicio de esta familia Galán. Mi abuelo por parte de mi madre era castellano, mi abuela por parte de mi madre era gallega y mi padre, los dos eran, padre y madre eran gallegos de Rosal, por supuesto. Cuando vino a la Argentina a los 16, 17 años, vino, estuvo 1 año y medio, 2, y se volvió. Y luego volvió por el tema de la conscripción, ¿no es cierto? Pero fue excedente de número, como le decían. Entonces no hizo la conscripción. Y volvió para aquí, donde ya estaban los 3 hermanos mayores que él. Eran 4 hermanos varones y 3 mujeres. Yo soy hija de padres gallegos, los dos, de Lugo, de la provincia de Lugo, del partido de Monforte de Lemos.
de la parroquia de San Victorio y de un pueblito que se llamaba Pacios. Allí nacieron mis padres. Mi papá se llama Graciano Ramos y mi mamá se llama María de los Milagros Fernández de Ramos. El primero que emigra es mi papá. En realidad mira por problemas económicos. Ellos vivían en una aldea del monte de Galicia. En aquellos tiempos las familias tenían, por lo menos las que yo conozco, o por lo que escuché hablarlos de ellos, muchos hijos. En el caso de mi papá tenían una casita muy chiquita, no tenían campos, los hijos crecieron y no alcanzaba para todos. Había mucha gente ya que había emigrado aquí a Argentina, llegaban noticias de Argentina, de Venezuela, de Cuba, como pintándoles un paisaje muy alentador, ¿no? Yo un poco les decían como que llovía vino, ¿no? Bueno, éramos amigas, más que amigas, hermanas. Lo conoció con sus propias manos. Pero dio cuando nos despedimos en el puerto. No nos dijimos nada, porque no sabíamos qué decirnos. El mar se nos salía por los ojos. Y cuando ya estábamos arrugadas de tanto abrazo, entonces a Consuelo me dijo: ¡Angustias! ¡Anda! ¡Mándame una botellita de vino de lluvia de la América! Respetándonos, cuidándonos, compartiéndonos, que perdamos ese egoísmo y que podamos ser América de nuevo, América unida, sin ninguna división, que no haya fronteras que nos dividan. Ahora viene el abrazo, abrácense todos. Soy Víctor de Genaro, secretario de Relaciones Institucionales de la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA, y coordinador nacional de la Constituyente Social, que es donde estamos. Soy nieto de Segundo Aniceto Chacón y Adelina Pérez, nacidos en Luiña, mi abuelo, y en Oviedo, mi abuela. Los hijos menores se vinieron para acá y él vino con un hermano más chico, David, que también vivió siempre cerca de casa, ¿no? Vinieron por hambre. Dora Baret, actriz. En realidad mi verdadero nombre es Dora Carmen Barrera Santamaría. Mi padre era andaluz, se llamaba Juan Barrera. Mi madre era gallega, se llamaba María Estrella Santamaría.
vinieron para Argentina en diferentes épocas. No me acuerdo bien los años. Mi padre tenía 13 años. Vino con mis abuelos, con los padres de él, mis 3 tíos. Ellos tenían en Algodonales, en Andalucía, Cádiz, tenían un almacén de ramos generales. Y lamentablemente cuando llegó acá no pudo ni remotamente ubicarse como estaba allá. Y mi madre vino de 19 años. Ella vino de Galicia, de Lugo. Y ella fue porque una tía mía, una hermana de mamá, estaba viviendo acá, se había casado con un gallego también de padrón, que le había ido económicamente muy bien, y también la convenció a mi madre que viniera, que acá se iba a sentir mejor. Ellos vivían allá en Armesto, en una aldea de un pueblo. O sea, Armesto pertenece a Becerriá y Becerriá a Lugo. Nieto de Alfonso Rodríguez, nacido en Vigo en 1892, y de de Magdalena Cifré, nacida en 1900, en Valencia. Mi abuelo llega a la Argentina en 1906, aproximadamente, antes de la Primera Guerra Mundial. Él vino porque en España la pasaba mal. Él vino porque había una hambruna en España, no había trabajo. Y creo que fue la segunda oleada de inmigrantes más importante, ¿no? La de principio de siglo. Lo que tiempo después se llamó la Argentina se fue poblando lentamente. Los españoles, por su condición de conquistadores, impusieron el idioma, la religión, las costumbres, la cultura, la moral, mejor dicho, casi todo. Más tarde llegaron los italianos, y los argentinos terminaron siendo casi españoles. De los ingleses heredaron el fútbol, el ferrocarril, el golf y la pronunciación casi perfecta del inglés. A principios de 1800, Buenos Aires era una aldea grande. Era cabecera política y administrativa del Virreinato del Río de la Plata. En aquellos tiempos, los hijos de españoles era el grupo más numeroso de la ciudad, destacándose en las fuerzas armadas, la iglesia, la administración o el comercio. Los criollos, como se les llamaban, a pesar de sus vínculos con la metrópoli, sentían que su patria ya no era la de sus padres. Ellos se conocían de cuando papá era soldado. Las abuelas, o sea, la mamá de nuestro padre y nuestra madre eran amigas entre sí. Entonces, cuando la guerra, nuestra abuela por parte de papá le decía, cuando vayas a León, vete a lo de Leonides, así comes y estás ahí, todo. Se conocían a través de eso, ¿no? De verse como soldado papá y bueno, de los pueblos, pero mamá ya vivía es de León capital.
Y nuestra casa en Villa Urquiza, donde nos criamos Lucía y yo, era realmente, se vivía un clima absolutamente español, ¿no? A través de las fiestas, en los cumpleaños, en el fin de año, en Navidad, aparecía inmediatamente la gaita asturiana que tocaba papá y que además se fabricaba él mismo. Y todos nos poníamos a cantar y cantaban las asturianadas y nuestra tía Severa, la hermana de papá, se ponía a cantar y bailar flamenco, y Lucía con 3 o 4 años se subía a una mesa a bailar hasta las tantas de la mañana. Es decir, había un microclima absolutamente español. Nuestra madre nos cuenta que lo que más le cautivó de los argentinos es ese acento, la dulzura, la manera de ser. Así que Lucía y yo vivimos entre los dos ambientes. La continuación de nuestra casa prácticamente era el centro asturiano de Buenos Aires. Yo creo que me hicieron socio cuando tenía un mes de vida. De hecho, en la primera foto de carnet aparece una mano que me agarra porque si no me caigo, ¿no? Era un bebé. Una división para toda la familia española de todo el mundo. Ustedes lo saben. Mi padre fue republicano, un tío mío, el mayor, fue nacional. Otro tío, el menor antes de mi padre, que fue el menor de todos, fue comunista. Y otro de ellos fue solamente pancista. Y fueron después los dueños del Imparcial. Pues mi viejo se abrió con el tío mío, que era el que le seguía a él en edad, Daniel. Y tuvieron otro a una cuadra del Imparcial. La embajada se llamaba. Era la embajada de la República. ¿Tá? Por eso le pusieron la embajada. Y después, cuando ya era viajante, yo lo ayudé varias veces, lo acompañé varias veces, sobre todo cuando tenía que ir de noche tarde a los boliches del Bajo. Tenía que vender. Entonces yo iba con él, tenía 15 años, más o menos, 15, 16 años. Bueno, pero en realidad estaba muy integrado en la sociedad argentina. Y mi viejo tenía montones de expresiones en gallego. Algunas de ellas me acuerdo, no es necesario. Bueno, mi papá estuvo 10 años acá y en un momento deciden ya que se van a establecer en Argentina. Porque en realidad siempre, me parece que todo el que se va siempre tiene la esperanza de que va a regresar, ¿no? Cuando ellos deciden quedarse, mi padre regresa a España a vender la pequeña casita que tenían en la aldea. En este viaje él se reencuentra con mi mamá, que eran vecinos, y además son primos segundos, y se enamoran. Y en 3 meses se reencuentran, se enamoran, se casan, y bueno, y mi mamá en realidad viaja aquí a Argentina por amor, digamos. Esto no quita que el sufrimiento que significa el dejar de uno no le haya afectado, ¿no? Porque hay algo que le escucho decir a todos los que han viajado a España, que es lo que les sucede cuando llegan a puerto, ¿no? Esto de tomar conciencia de que sus valles, sus paisajes, sus cielos eran otros. Y la gran mayoría, su primer sentimiento al llegar acá era volver. Yo realmente tomo conciencia de grande de todo esto, pero en realidad toda mi niñez básicamente, creo que hasta que empiezo el colegio, mi vida era Galicia, digamos, mis comidas, las conversaciones, la música, todo tenía que ver con ellos, o sea, el idioma, porque cuando ellos se juntaban hablaban
no el gallego que se habla hoy, porque esto en el momento que mis padres vivieron en Galicia no estaba prohibido, digamos, el idioma gallego, con lo cual hablaban una suerte de dialecto en ese momento. En las reuniones era el pulpo, ¿no? Esta cosa muy, la empanada gallega, poner el paso doble. Bueno, yo los recuerdo que tengo de llegar a mi papá enseñándome a bailar paso doble, y de hecho cuando cumplí 15 años yo en vez del vals bailé el paso doble, ¿no? Y las fiestas tenían que ver con esto. De donde se me antoje el cielo, de donde habite mi canción. Hasta los 11 años yo vivía ahí. Y sí vivía otro tío, toda la familia, mi vieja. La comida, sin lugar a dudas, se fue haciendo mixta con lo que viene de Italia, pero por mi viejo. Pero sí, la comida tenía mucho que ver con la historia de mi mamá, y que es la hija. Y además que cocina muy bien, entonces está claro. La música bastante, conocimiento, mi abuelo se emocionaba, tengo recuerdos cuando se emocionaba, eran los momentos de escuchar la música. Él era como era nostálgico en eso, con la música era nostálgico. En ese barrio al lado estaba el carpintero, que era don Ramón, que ese era gallego, y ese era el momento en que nos encantaba cuando se juntaba con don Ramón en la puerta. Entonces era el momento donde los dos, eso sí, era España, la guerra, Galicia, Asturias, la competencia, hablar de la historia, de cómo vivían, y muy nostálgicos con todo eso. Muy nostálgico. Ahí el único momento donde yo, a la de hablar con nosotros, de contarnos esas cosas, no. Ahora cuando se sentaban con Ramón a la puerta, con don Ramón, que ese sí era gallego más, era el carpintero del barrio, que después vivió muchos años más, él me contaba historia de mi abuelo. Y entonces ahí empecé a entender más cosas, hasta esta actitud de que uno la asociaba a la dureza, y en realidad más que nada al dolor de estar tan lejos de lo que quería realmente, de haberse tenido que ir. Y mi madre vino pensando que acá iba a encontrarse con algo mucho más sencillo y más fácil de lo que fue. Y ellos se encontraron muchos años después, por supuesto. Muy difícil para los dos con sus diferentes familias. En el caso de mi padre, como él vino con su familia, fue menos doloroso. Para mi madre fue muy difícil porque en ese momento la única que estaba aquí, ellos eran 15 hermanos, después quedaron vivos 13, todos viviendo en Galicia. La única que tenía acá era esta hermana, que fue la que la convenció para que venga, y extrañaban mucho. Mi padre, aunque estaba con toda su familia, extrañaba realmente su juego, su escuela, sus amigos. Se hicieron socios del Centro Lucense. Y como a papá le gustaba mucho cantar, cantaba desde que tuvo uso de razón, cantaba flamenco, cantaba coplas, cantaba, después con el tiempo cantaba tangos, cantaba chamamés, le gustaba realmente mucho cantar. Él cantaba en el coro del Centro Lucense, era tenor. Mi madre, como llegó acá, ellos eran de una familia muy humilde en Galicia, tenían su casa de piedra, su ganado,
pero saliendo de ahí no tenían realmente con qué sobrevivir. Ahí podían vivir bien, pero al salir de allí, venirse a la Argentina, y mi tía es como que lo que pasó en cierta medida con mi padre, ¿no? Cuando llegaron acá se dieron cuenta que no era todo eso que le habían prometido. Y entonces era como cuando uno se iba al centro lucense, nos encontrábamos todos en la casa de alguien. Y era realmente maravilloso porque se armaban fiestas con danzas y eran como muy, muy de reunirse. Nunca se les fue del todo el acento. Ellos vivían mucho añoranza. Mi abuelo era un ser muy especial, fue un autodidacta. El tipo sabía muchísimo. Fue el que me enseñó a cantar. Mis primeras canciones las aprendí de él. Canciones, como te contaba fuera de cámara, como Baixant de la Font del Gat, una noia, Baixant de la Font del Gat, una noia y un soldat. No sé si eso es gallego, si es catalán, realmente no sé, pero él me enseñó a cantar mis primeras canciones. Y era de hablar poco. Solamente hablaba cuando tomaba unos vinos y sufría mucho por el tema de la guerra, porque obviamente tenía muchos amigos, muchos parientes que murieron en la guerra civil. Me sentaba en su rodilla y me enseñaba a cantar estas canciones en gallego o en As mozas de Vilariño pasan los días cantando, pasan los días cantando. Sí, obviamente pertenecía al centro gallego, ¿no? Papá cantaba muy bien tangos y mi mamá también cantaba canciones en español, porque también era de descendencia española mi mamá. Suárez se llamaba, mi abuelo materno, por lo testarudo, sí, creo que era vasco. Le decían el loco Suárez porque tenía pocas pulgas, ¿no? Y era duro como una roca. Se murió a los 90 y pico de años trabajando en su quinta. Con la invasión napoleónica a la península ibérica, las colonias deciden independizarse. En aquellas circunstancias, los descendientes de españoles son los más activos exponentes de las ideas liberales e independentistas. Con el primer grito de libertad, varios son los hijos de españoles que se suman a la Revolución de Mayo, entre ellos Bernardo Monteagudo, Juan José Paso, Bernardino Rivadavia, Juan José Castellí Villarino, Juan Hipólito Vieites, Blanco Escalada, entre otros. Luego se sumará el que sería el padre de la patria, don José de San Martín, quien les dará la libertad a la Argentina, Chile y Perú, acompañado siempre por su acento español. Con la independencia definitiva en 1816, la Argentina pasa a ser un país soberano y los criollos, o hijos de españoles, pasan a ser definitivamente argentinos. Luego vendrá la necesidad de poblar los vastos territorios y llegarán miles de migrantes españoles e italianos. Pensaron como destino el campo y se quedaron en las ciudades. Según cuentan, inventaron el colectivo que en España se conoce como autobús. Aquellos gaitas, como se les dicen cariñosamente, junto a los italianos, traían del viejo continente las ideas del socialismo y del anarquismo. Ellos fueron los impulsores de las primeras huelgas y la fundación de los primeros sindicatos obreros. Seguramente el gallego Antonio Soto será el paradigma del dirigente sindical. La huelga que dirigió en el sur argentino terminará con el fusilamiento de 1.500 trabajadores. En aquellos años también fueron muchos los descendientes de españoles los que se destacaron en la vida política argentina. Entre ellos los máximos representantes de la Unión Cívica Radical, Leandro Alem, y su sobrino Hipólito Yrigoyen.
Más recientemente, 2 presidentes argentinos eran nietos de españoles, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. En la actualidad, desde la presidenta Cristina Fernández, pasando por los diputados Jorge Rivas, Ariel Basteiro, Jorge Costia, el dirigente socialista Óscar González o el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, son descendientes de españoles y ocupan importantes cargos políticos o institucionales. Sin duda, Lucía y yo heredamos ese espíritu musical de la familia Galán, ¿no? La vocación por el canto y el baile y las tablas que tenían tan fuerte ellos y que no pudieron concretar cuando vinieron a la Argentina. Lucía y yo de alguna manera sentimos que fuimos un poco la revancha de todos ellos, ¿no? Ya de la adolescencia a buscar nuestro camino dentro de la música. Particularmente nuestra madre con el tiempo empezó como a querer buscar un camino juntos y fue a la que se le ocurrió la idea de hacer el dúo. Justamente estamos presentando en Argentina y en España y en América nuestra primera comedia musical que se llama No por casualidad Pimpinera la familia, ¿no? Es decir, y ahí está contado esta historia, desde que mamá llega en el año 52 a Buenos Aires y nos instalamos en la casa de Villa Urquiza y bueno, y toda esta mezcla de migrantes españoles con nosotros y algunos primos argentinos que iban naciendo y el relato de cómo llegamos a cumplir nuestro sueño. Comando Nacional fue la primera organización de la resistencia, así que entré ahí con otros muchachos. Guardia de Hierro, un grupo que empezó en el 61 y siguió desarrollándose hasta que en el 71, 10 años después, hicimos una instancia de Perón. Yo en el 67 había viajado a Madrid, había ido a verlo a Perón, con un grupo de compañeros pequeños, 4 éramos. Bueno, el viejo nos recibió, estuvimos como 6 meses hablando con él. Hubo un periodo adentro de esos 6 meses que íbamos todos los días, a Puerta de Hierro. No iba nadie a Madrid. Acá estaba Onganía en el gobierno. Y en el 72 en Madrid. Perón me invitó y nos invitó a venir con él. Yo le dije, desgraciadamente le dije que no. ¿Por qué? Porque yo temía por nuestra organización, que era muy nuevita, ¿no es cierto? Entonces nos volvimos. Duró 22 meses desde el plenario que se hizo en Rosario hasta el final, que fue la disolución, 5 días después del fallecimiento de Perón. O sea, el día 5 de julio del 74, ¿está? Esos fueron 22 meses, sin contar lo anterior, que era el trabajo de desarrollo hasta llegar a una organización como esta, afiatada, como era, como se dice además,
una estructura que no solo funcionaba, sino que era temida por nosotros, a los metalúrgicos, que eran unos capos acá en la capital, le ganamos 2 veces la capital. Así que era el sindicato más grande de la Argentina. Y lo hice. El 5 de julio disolvimos. Aprovechamos la muerte de Perón, que era ya razón suficiente. Bueno, siguió a esto un proceso de hospitales de sangre, le decíamos nosotros, porque dejó muchos heridos esto, tipos que no querían. Claro, se habían encariñado con su estructura, cosa que es peligrosa siempre. ¿Sabes qué? En América se gana mucho dinero. ¿Sabes qué dicen? ¡Que llueve vino! ¡No te rías, tonta cara! No me quedo yo sola, no me quedo tan borracha. No estaba muy bien visto el hecho de ser actriz, así que no. Mi mamá y mi papá querían que yo fuera abogada, ingeniera, arquitecta. No, actriz no. Me decían, nunca vas a poder vivir de eso, ¿no? No, en realidad mi vocación siempre fue la de la actuación. Yo me formé, o sea, mi formación es en la actuación. Yo soy actriz por formación. Hace muchísimos años hago teatro, siempre estuve dentro del circuito independiente, off, bueno, no comercial, como quieran decirle. Y bueno, y en la medida que me fui metiendo y además que fui creciendo, siempre me gusta escribir, pero a veces uno en la búsqueda de qué quiere contar, a veces no encuentra un material. Y ahí un poco fue donde intenté meterme un poco más con la escritura. Y cuando viajo a España, en Galicia, empiezo a escribir, haciendo una recopilación